Bendito Dios, te damos muchas gracias por este día. Te doy gracias, Padre, porque hoy estamos en Cristo y hoy por Él nos podemos acercar a ti, Señor. Confiamos en que Él, Señor, vivió la vida que nosotros no podemos vivir, Señor, que Él vivió la vida que nosotros jamás, Padre, hemos vivido, Señor, y por eso nos acercamos a ti, no confiados en nuestras justicias, en nuestros méritos, en nuestro conocimiento, Señor. Hoy estamos confiando en Cristo, Señor. Nuevamente, hoy queremos poner nuestra esperanza en Él, Señor. Que hoy en cada clase que abordemos, Padre, el Evangelio, Padre, salga, Señor, como de un manantial, Señor, en todas nuestras clases, que cada clase nos pueda llevar a Cristo nuevamente, Señor, que nuestro fin supremo, tanto de este seminario como de nuestros estudios, Señor, sea conocerte más, sea poder, Padre, seguir creciendo en nuestra fe, Padre, en nuestro conocimiento y sabiduría para amar a otras personas, para servirles mejor, Señor. Especialmente en la clase de hoy, Padre de Hechos, te pido que tú nos ayudes, Padre, a observar, Padre, el corazón de estas personas que fueron elegidas, Padre, para servir a las mesas, Padre, con un corazón íntegro, con un corazón lleno de tu Santo Espíritu y de sabiduría, Señor, que nos puedas ayudar, Señor, a ver la importancia que tiene nuestro carácter en nuestra forma de servir, Señor, que no solamente confiemos en nuestras habilidades, nuestro conocimiento, Señor, que mucho más que eso, Señor, cuidemos nuestros corazones, Padre. Cuidemos ese manantial, Señor, del que emana la vida, Padre, que esta mañana también podamos ser confrontados, animados con el corazón de Esteban, Señor, este hombre que no sabemos mucho de, Padre, pero que podemos saber algo, Señor, que tenía una firme resolución a permanecer anclado a ti, Señor. Ayúdanos con tu gracia, Señor, este día. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hechos. Hoy continuamos con nuestro capítulo número 6 del libro de Hechos. Así que hoy vamos a ver algunos aspectos de cómo la iglesia empieza a crecer, pero también empieza a delegar. Y vamos a comenzar con este texto de Hechos 6, versículo 1. Por aquellos días, es decir, no debemos olvidar siempre el contexto de nuestro pasaje o de, en este caso, del libro de Hechos. En aquellos días se refiere al día en que la iglesia era perseguida, era censurada, era odiada por las autoridades judías, pero gozaba de gran estima y reputación delante de la iglesia. Esto es algo, delante del pueblo, perdón. Esto es algo bueno de considerar, ya que normalmente cuando empezamos a pensar en la iglesia del primer siglo, pensamos que siempre fue perseguida por las autoridades, y en un sentido sí, pero aquí la persecución no era tan opresiva, por así decirlo. En el próximo capítulo, el capítulo 7, donde estudiaremos el argumento, el discurso, la defensa de Esteban, veremos que la iglesia entonces empieza a ser perseguida con gran severidad. Pero hasta este momento la iglesia sufre cierto desprecio y censura de parte de las autoridades judías, pero aún no vemos la labor de el imperio romano sometiendo a los cristianos, sino que lo veremos conforme avanza el capítulo de Hechos. Y podemos decir que hasta estos días, por aquellos días, se refiere a los días en que la iglesia crecía y gozaba de buena estima delante del pueblo. Y recuerden que cuando estudiamos Hechos 6, veíamos en esos textos que mucho del pueblo se alegraba en la iglesia y en cierto sentido apoyaba moralmente a la iglesia, pero algunos no se acercaban a ellos. Quizá porque habían escuchado que Ananías y Zafira habían muerto por mentir, por engañar al Espíritu Santo, o no sé por qué, en un sentido, pero creo que era precisamente por esto, por el temor que estaba surgiendo en la iglesia, por las señales, prodigios y por el respaldo de Dios para con la iglesia del Nuevo Testamento. Y bueno, por aquellos días, dice, al multiplicarse el número de los discípulos, es la primera vez en el libro de Hechos que se menciona a los seguidores de Jesús como discípulos. Recuerden que este es era un título muy común para los apóstoles en los evangelios, pero aquí los discípulos aparece por primera vez en Hechos para referirse no solamente a los apóstoles,
sino a todos aquellos que seguían a Cristo o estaban añadiéndose a la iglesia. Les pido que apaguen sus micrófonos, por favor, al entrar y los activen solamente cuando quieran participar. Gracias. Entonces surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. Aquí podemos ver algo. La iglesia estaba compuesta no solamente de judíos de pura cepa, por así decirlo. Quizá ya había algunos prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Aquellos que no eran necesariamente judíos, pero que se convertían al judaísmo. Y probablemente se trata de este grupo de judíos prosélitos y de judíos nativos, es decir, judíos verdaderamente de sangre. Algún dato también interesante, podemos interpretar este texto como judíos helenistas, aquellos que hablaban griego y se reunían en sinagogas griegas o grecoparlantes, y los judíos nativos que se reunían en sinagogas judías donde hablaban hebreo y arameo. Podría ser una distinción de esta manera, pero siempre había como cierta riña entre estos dos grupos. Y sin duda, aquí se deja de ver un poco también su corazón. ¿Por qué reñían? ¿Por qué estaban quejándose unos con otros? Porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. El problema aquí fue que los helenistas, los judíos, veían que había vamos a decirlo así, una división, había un elitismo o había en un sentido un favorecimiento a las viudas de los judíos nativos en vez de las helenistas. Al parecer es lo que ellos habían percibido. Entonces le dijeron a los 12, es decir, a los apóstoles, y convocaron a los discípulos, es decir, a los creyentes de la iglesia, y dijeron que no era conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los apóstoles aquí tratan de dar una solución. Y bueno, esto es algo muy común en las iglesias, mis hermanos, donde hay una persona que se queja porque cierto servicio de la iglesia es descuidado, no se dan los recursos suficientes, o no se pone el énfasis suficiente, y casi siempre hay una comparación. Miren, en cambio este ministerio sí tiene esto, pero nosotros no, nos hace falta comprar esto, nos hace falta servir en este aspecto. Entonces, esto siempre va a vivir en la iglesia. Y fíjense, estamos viviendo en la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de la iglesia del Nuevo Testamento, pensamos que es una iglesia perfecta, pensamos que es una iglesia que sí, en un sentido, hubo mucho respaldo de Dios en señales, milagros, en la predicación de las Escrituras, pero en lo absoluto no era una iglesia imperfecta. Díganme ustedes, ¿por qué no era una iglesia imperfecta la de los apóstoles? ¿Por qué si era esa primera generación, por así decirlo, de la venida del Espíritu Santo, donde fueron llenos del Espíritu Santo? Sin embargo, surgían constantemente riñas, divisiones, y había estas cosas que parecía que no deberían existir en la iglesia neotestamentaria. Porque cuando pensamos, no sé si están de acuerdo conmigo, pensamos, o cuando hablamos de la iglesia primitiva, casi siempre pensamos que es una iglesia perfecta, pero aquí podemos ver que no es una iglesia perfecta. Díganme, hermanos, ¿quién de ustedes va a una iglesia perfecta? ¿Quién de ustedes tiene la verdadera iglesia, la iglesia que no tiene ningún problema, la iglesia que es absolutamente perfecta en todos sus sentidos, en todos sus ministerios? Mis hermanos, tenemos que ser honestos. Muchos quizá de ustedes salieron de una iglesia pasada para buscar a una iglesia perfecta, para buscar esa iglesia donde no haya esto y aquello, donde las cosas que se hagan muy bien siempre, pero te das cuenta que llegaste a otra iglesia y no era tan perfecta. Siempre hay algo que a lo mejor no va con tu pensamiento, no va con tus gustos e intereses. Pero mis hermanos, ¿quién dijo que la iglesia de Jesucristo existe para satisfacer tus intereses y para satisfacer tus necesidades? No, no vamos a la iglesia a satisfacer nuestras necesidades. ¿A qué vamos a la iglesia? ¿A qué van a la iglesia ustedes? A ver, díganme, Iván, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Por qué hay una iglesia? ¿Y por qué vas ahí, hermano? Pues, primeramente para adorar a Dios, ¿no? Para buscar al Señor y ser ministrado, poder ser
Pienso yo que la iglesia es un lugar donde se habilitan las personas para poder salir al mundo a establecer también el reino, ser equipados. Ok, ok. Ok, y hoy tengo una pregunta, Iván. ¿Acaso no puedes adorar en tu casa? Sí, pero hay un modelo establecido en la escritura. Ok. Pero ¿estás de acuerdo que sí puedo ahorita poner un disco o aquí en mi casa un himnario y cantar un himno y estoy adorando a Dios? ¿Estás de acuerdo que es una adoración que es aceptada delante de Dios? No porque cante bien o porque cualquiera de otra razón, sino porque estamos en Cristo, ¿no? Y por eso somos escuchados y nuestra adoración es aceptada y porque el Espíritu Santo, a pesar de nuestras imperfectas oraciones y canciones, el Señor las recibe por gracia. Ahora, sí, vamos a la iglesia a adorar, pero no vamos a la iglesia como para adorar ahora sí, sino que continuamos adorando todo lo que hemos hecho en la semana, ¿no? Con nuestras vidas, eso lo hacemos otra vez. Pero fíjate lo que acabas de decir, es para adorar a Dios y porque es el modelo establecido en las escrituras. ¿Ok? Es una buena respuesta, pero quisiera escuchar a los demás. ¿Para qué van a la iglesia? Félix, ¿para qué vas a la iglesia? No sé si hay una nueva revelación el día de hoy con Félix. Sí, para capacitarnos más de lo que nos está ministrando el pastor en este caso, Okay. y pues llevarlo a la práctica, vivirlo, Mm. adorar a Dios tanto en la iglesia como afuera también, con nuestro Ok, testimonio. entonces, algo que es interesante aquí que dices es que para capacitarnos, ¿acaso no puedes ver videos de YouTube en lugar de ir a la iglesia, Félix? Sí, Entonces, ¿para qué vas a la iglesia? pues porque Dios mismo lo dijo, ¿no? Que era necesario que nos reuniéramos para adorar al Señor, para exaltar su nombre. ¿Dónde dice eso, Félix? No me acuerdo, Rafita. Está bueno, está bueno. A ver, vamos con el grupo de Adri y Narciso. ¿Por qué van a la iglesia ustedes, hermanos? ¿Por qué van ustedes a una iglesia? ¿Por qué no quedan a casa? Porque necesitamos irnos, crecer con los hermanos, necesitamos echar raíces en un solo lugar, necesitamos pues aprender de una sola doctrina y una enseñanza sana, cosa que pues sí, YouTube me lo puede dar, pero pues no es lo mismo. Entonces, por eso yo voy a la iglesia. Ok, ok. Es una buena respuesta también, porque queremos crecer, pero YouTube sí nos puede dar buenas enseñanzas, sí nos puede dar, dice Adri, este fundamento para crecer, pero no es del todo efectivo. Ahorita vamos a ver por qué. Dice Chris, cuando vemos a la iglesia, una necesidad es que una verdadera conversión como el aire para vivir. Sí, claro, sí, exacto, exacto. Ver necesidades es parte de ser una iglesia. Sí, adelante, ¿alguien había abierto su micrófono? Sí, yo, Rafa. Yo Ahora creo sí, que vamos hermano. a la iglesia. ¿Se me escucha? Sí, te escucho bien, Jero. Yo pienso que vamos a la iglesia porque necesitamos aprender todo lo que Dios dejó. O sea, es imposible que en una vida tengamos la mentalidad para aprender todo lo que Jesús nos dio. Entonces, vamos a la iglesia precisamente a instruirnos lo que los pastores pues promueven o promulgan de la escritura de Dios. Porque, sí, porque de hecho los discípulos de Dios, los discípulos de Jesús, en 3 años, cuando Jesús juntó a los discípulos, la verdad nadie de ellos entendían para qué se habían reunido. O por qué Jesús los reunió. Comprendieron después de un tiempo lo que Jesús quería que hicieran ellos. Y ellos mismos, al final, empezaron a certificar lo que iban aprendiendo. Entonces, si vamos a la iglesia, es para tomar la palabra de Dios, ante todo, que nos sea explicada y que tengamos esa revelación de lo que es la palabra de Dios
y aparte. O sea, no por internet, no por el YouTube. Podemos aprender muchas cosas por el YouTube. Tenemos que investigar a fondo para que tengamos la revelación exacta. Pero también hay veces que nuestros mismos pastores nos ponen un alto a nuestras ideas locas de que a ver qué tantas cosas nos podemos ilusionar o alucinar y nos ponen un paro, ¿no? Porque nos dicen, así no fueron las cosas. Y nos dan una alternativa de tener más conocimiento de lo que Jesús y Dios han dejado. Ese es mi punto de vista. Ok, y es parte de todo lo que se ha dicho ahorita, Jerónimo, y es de verdad, es cierto esto. Vamos a la iglesia a aprender, vamos a la iglesia a recibir la verdad de Dios predicada domingo tras domingo, pero noten algo. Cuando preguntamos esto, ¿por qué vas a la iglesia? Casi siempre se dice, vamos a aprender. Y está bien, vamos a aprender, vamos a escuchar la palabra de Dios predicada. Pero el problema es que casi siempre cuando pensamos en ir a la iglesia, pensamos que vamos simplemente a ser oyentes, a ser educados, a ser instruidos, pero no pensamos en la iglesia como un cuerpo de creyentes en donde vamos a crecer mutuamente, recordándonos el evangelio uno al otro. ¿Por qué vamos a la iglesia? No solamente porque necesitamos aprender, necesitamos vivir en comunidad, necesitamos ser confrontados con nuestros pecados, necesitamos que otros carguen nuestras luchas, que otros también confíen en nosotros y podamos ayudarnos. Y casi siempre cuando pensamos en la iglesia, solamente pensamos en el pastor, y es una parte esencial de la iglesia. Él es el que está ahí para sustentar nuestras vidas con la predicación de la palabra bíblica, pero también hay que pensar en otros hermanos y cómo la comunidad de la iglesia me ayuda a crecer en el evangelio. No vamos a la iglesia solamente para cantar, vamos a adorar, como dice Iván, y es precioso que adoremos con nuestros hermanos en la fe, ¿no es cierto? ¿No les ha pasado que has ido los domingos a la iglesia donde no tenías ánimo, incluso te toca predicar y ni siquiera quieres predicar, y estás en la iglesia y escuchas el evangelio, escuchas las canciones con tus hermanos, escuchas la predicación de la palabra y parece que al salir de esa iglesia sales diferente, sales animado, sales confortado, sales, y no solamente con las canciones y la predicación, sino también con las pláticas, con las oraciones unos a otros. Es hermoso eso, hermanos. No vamos a la iglesia para recibir nada más. El problema es eso, que vemos la iglesia como un club social donde vamos los domingos a relajarnos. Si no sale otro plan mejor, pues vamos a la iglesia, ¿no es cierto? Algunos dicen eso. Si no, mi compadre no me invita a la barbacoa, si no vamos al partido de fútbol, entonces vamos a la iglesia, vamos a entretenernos, vamos a que nos entretengan un ratito. No, eso no es la iglesia. La iglesia no es un club social. La iglesia es una comunidad de creyentes a la que nosotros asistimos para servir a los demás. ¿No es cierto que tenemos esta visión de la iglesia como la servidora de nuestras vidas en lugar de ver a la iglesia como donde yo puedo poner mis manos al servicio? Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de problemas en las iglesias es por esto, porque los hermanos piensan que ahí están para ser servidos y no para servir. Ese es el problema. Y el problema también en nuestros corazones, sobre todo de los seminaristas, es pensar que cuando yo esté estudiando, termine el seminario, la iglesia, entonces ahí van a estar para servirme, para reconocerme que yo sí sé, que tengo conocimiento, para que me den lugares privilegiados en la iglesia, donde yo pueda tener influencia en la enseñanza. Pero pocas veces pensamos en que si estamos en el seminario, ¿es para qué? Es para servir mejor a la iglesia. No es para servirnos más de la iglesia, es para servir mejor a la iglesia. La mayoría de disputas, y quiero que lo piensen esto, la mayoría de divisiones, conflictos en la iglesia es porque vemos a la iglesia como una plataforma para servirnos, no donde servir. Esa es la disputa que tenemos aquí. Aquí había una riña porque los judíos, helenistas o griegos, estaban peleando con los judíos. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Dice que convinieron, dicen, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra para servir a las mesas. Lo que dijeron los apóstoles es, quisiéramos nosotros arreglar esto, quisiéramos ser la solución, pero no es conveniente que descuidemos la palabra de Dios. ¿A qué se refiere esto?
Lo que los apóstoles estaban diciendo es que no es conveniente que dejemos de estudiar las escrituras para servir a las mesas, y no es que no les importaran las viudas, no es que no les importara el servicio, sino que la principal labor de un pastor, ¿cuál es, hermanos? ¿Es ir a muchos congresos? ¿Es hacer muchas actividades? ¿Es tener muchas entrevistas? No, no, no. La labor de un pastor es alimentar al rebaño con la palabra de Dios. Podemos ser exitosos en todos los demás, podemos ser muy conocidos, podemos de verdad hacer tantas cosas fuera, dentro de la iglesia, pero si no predicamos la palabra de Dios, si nos preparamos toda la semana para darle un mensaje a la iglesia que sea digno, si no hacemos eso, hermano, estamos fallando en nuestra labor principal. La labor principal de un pastor es alimentar al rebaño con la palabra de Dios, visitar a la iglesia, orar por ellos. Pero nos llenamos a veces tanto parece de juntas, de charlas, de entrevistas, de viajes y demás, que olvidamos las cosas más importantes. De hecho, puede haber pastores que solamente estén una vez a la semana en su iglesia y todos los demás días se la pasan dando pláticas, conferencias en otros lados. Y de verdad, qué bueno dar conferencias, pero si eres pastor de una iglesia, tu prioridad está en la iglesia. Si crees que tu llamado está a las naciones y visitar las naciones y ir de aquí a allá, entonces tienes que dejar el pastorado y dedicarte a dar conferencias, pero no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. No es que no aceptemos invitaciones, pero siempre va a haber una prioridad, que es la iglesia. Dice Chris, cuando se tiene un sentido de la importancia del servicio, no buscamos dónde servir, vemos cualquier oportunidad para servir sin importar dónde sea. Exactamente. Pero ¿qué pasa, Chris, si tú eres una seminarista y te ponen a lavar los baños? ¿A poco eso no es algo grosero de su parte? Porque tú eres una seminarista, tú estudiaste para enseñar. ¿Acaso no te hace menos servir en los baños, Chris? No sé. A lo mejor muchos de nosotros podemos pensar eso, ¿no? Yo merezco un mejor servicio del que tengo. Merezco un mejor servicio del que me están dando. Merezco una mejor posición. Merezco ser reconocido. Merezco estar ahí donde ese hermano, mire, ese hermano enseña, pero ni sabe. Yo merecería estar ahí. Yo necesito estar ahí. No lo decimos eso, pero comúnmente lo pensamos. Dice Chris que estuvieron 2 años en los baños. Y te puedo apostar, Chris, que tu carácter en los baños sin duda fue formado. Pero no vemos el carácter normalmente, Chris. ¿Estás de acuerdo? Vemos nuestra posición, vemos si los demás nos reconocen, si el pastor nos agradece, si las personas, entre las personas gozamos de buena reputación. Es lo que pensamos primeramente, no en nuestro carácter, no en nuestros corazones, sino en cómo la gente nos ve. Entonces, los apóstoles dijeron, no es conveniente que descuidemos la predicación de la palabra. Por lo tanto, dice el versículo 3, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Yo les pregunto algo. ¿Qué habilidades tenían que tener estas personas según este texto? ¿Qué dones de ellos tenían que tener para ser elegidos como servidores? ¿Qué cosas deberían tener estas personas? ¿Qué habilidades? ¿Qué dones? Van a decir, Rafa, es que lo estás leyendo en el texto. El texto dice que tienen que tener buena reputación, ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Déjenme decirles algo, estos no son dones de ellos. Estos no son sus habilidades. Aquí no dice que el texto que deberían ser personas con una gran oratoria, ser personas con una gran, de alguna manera, grandes habilidades sociales o para relacionarse socialmente. Aquí no dicen que deberían ser personas con mucho conocimiento. Aquí dicen que deben ser personas con carácter. Eso es muy diferente a los dones. Al conocimiento, a la habilidad para hablar, a la habilidad para dirigirnos a las masas. No. Aquí dice, tienen que tener una buena reputación. Su carácter debe ser tal que las personas puedan decir, este es un hombre, una mujer de Dios. Y no solamente eso, sino que deberían estar llenos del Espíritu Santo. Y eso no es un don de ellos. El don del Espíritu Santo es un don que viene del Padre, viene del Señor Jesucristo. Y de sabiduría. Y esto es diferente a conocimiento meramente. Conocimiento es saber ciertas cosas. Sabiduría es saber aplicar y saber vivir de acuerdo a ese conocimiento. Eso es carácter, no es un don. Quiero que pienses en esto un poco y vamos a ver, por ejemplo, si me ayudas, por favor, Félix, con 1 Timoteo 3, versículos 1 al 13. 1 Timoteo 3, versículos 1 al 13.
Vamos a ver un poco acerca de el carácter que deben tener también los obispos y también los diáconos. En este caso, estamos encontrándonos ante personas que van a servir a las mesas, probablemente fueron llamados diáconos. Primera de Timoteo 3, Paz. Sí, Del 13, 1 al del 3. 1 al 13, por favor. Dice, requisitos de los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Hasta ahí, Paz? No, hasta el 13. Ok. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Requisitos de los diáconos. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconizado si son irreprensibles, el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Excelente, muchísimas gracias, Félix. Fíjense, quiero que noten aquí nuevamente cuántos dones se les pide tener a los ancianos, o a los obispos, o a los diáconos. Hay uno. Es que sepa enseñar. En otras palabras, que sea capaz de poder dar una enseñanza bíblica, que pueda dar un estudio bíblico, pero quiero que noten también que todos los demás aspectos en cuanto a este anciano y incluso a los diáconos no tienen que ver con sus dones o habilidades naturales. Todo es de carácter, que sea irreprensible, marido de una sola mujer, no avaricioso, no condenciero, no peleonero, que sea de una sola palabra, que sea íntegro, que sepa gobernar bien a su casa. Todas las características que se les pide a estas personas es que sean íntegras, que sean de un carácter, más que de habilidades, más que dones, hermanos, más que los dones, más que nuestras habilidades. El carácter, hermanos, es lo que vale al final de cuentas. Es lo que va a soportar la prueba. Porque de verdad, hermanos, podemos tener muchos dones para hablar, para socializar con la gente, ser empáticos, predicar muy bien, inspirar a las personas, pero lo que la gente necesita no son coaching de vida, no son personas que les hablen bonito, son personas que puedan estar ahí, hermanos, sosteniendo sus corazones. Y, hermanos, de verdad, el ministerio va a tener muchas pruebas. Y tus dones no te van a sostener. Tus habilidades no te van a sostener. Es un corazón anclado al Señor, que tiene un carácter firme en el Señor, el que permanece a pesar de las pruebas. Y de verdad, hermanos, yo no quiero aquí desalentarlos a aquellos que aspiran al ministerio, pero, hermanos, el ministerio no es un lugar para brillar y donde va a ser las cosas muy bonitas y siempre va a estar llenas de rosas y el camino siempre va a ser bueno o fácil. No, hermanos, al contrario. Y eso va a requerir carácter. Así que yo sé que muchos de ustedes están en el seminario porque se están preparando para servir a la iglesia, pero déjame decirte algo, el seminario no te hace pastor, el seminario no te hace diácono, el seminario no te hace teólogo, el seminario no te hace eso, el seminario te capacita para servir a la iglesia. Lo que te hace pastor, lo que te hace el llamado que el Señor te quiera dar, es por el Señor. Y el carácter va a ser muy importante. Por lo tanto, hermanos, si quieres servir en el ministerio, tienes que saber algo. Tu carácter tiene que ser formado. Y díganme, ¿cómo se forma el carácter?
¿Cómo es que digo, hoy voy a ser firme en mi carácter? Hoy quiero crecer en el carácter. ¿Cómo le hago para eso? ¿Cómo le hacemos para crecer en el carácter? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo le hacemos para crecer en nuestro carácter? ¿Cómo es que crecemos en nuestro carácter? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los pasos? Díganme, los 5 pasos al éxito del carácter. ¿Cuáles son? Díganmelos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué piensas, Miguel? ¿Cuáles serían los pasos para llegar a ser personas de carácter? Yo creo que lo que decías, ¿no? De ser iglesia, ¿Ok? ¿Ok? estar arraigados en una iglesia. Mm. Ok, sí, es un punto muy importante. ¿Cómo forjamos carácter? Estar arraigados en la iglesia. No solamente ser parte de la membresía, ¿no es cierto, Miguel? No solamente decir, pertenezco a esta iglesia, sino que soy activo en esa iglesia. No solamente en que sirvo en esa iglesia, sino que estoy dispuesto a compartir mi vida con otros hermanos. Eso es ser iglesia. Es no solamente servir en la iglesia, no solamente tener una membresía en la iglesia, sino poder decir, conozco a mis hermanos, me estoy exponiendo a ellos, estoy abriendo mi corazón, estoy creciendo junto a ellos, estoy conociendo el evangelio en comunidad. Ahí crece nuestro carácter. Así como el hierro se afila con hierro, así el hombre con otro hombre. Nuestros caracteres son forjados a través de la comunidad de creyentes, donde podemos acercarnos a un creyente, a un hermano, ¿no es cierto, Miguel? Y decirle, hermano, estoy luchando en esto. Pero nos cuesta mucho, sobre todo si ya servimos en la iglesia o tenemos un cargo en la iglesia, decirle a la iglesia, hermano, estoy luchando con esto, ayúdenme. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Me van a quitar del ministerio si saben que estoy luchando con esto? Hermano, estás delante de tus hermanos. Tienes que abrir tu corazón y es algo que me cuesta a mí también. Se los digo porque no porque yo lo hago perfectamente, sino que me cuesta abrir mi corazón. Me cuesta llegar con los hermanos y decirle, hermanos, estoy luchando con eso, me cuesta. Pero son mis hermanos. Y en el Nuevo Testamento veo que nuestros hermanos son aquellos que llevan su carga unos y otros, que se confiesan sus pecados. Sí, sí, Miguel, adelante. Yo también creo, bueno, es parte de ser vulnerables, ¿no? Como líderes, como Exacto. maestros, también nosotros mostrar pues que tenemos dificultades, tenemos cargas, y eso al abrir nuestro corazón, eso hace también que pues los hermanos quieran también abrir su corazón con nosotros, ¿no? Y nos tengan esa confianza cuando Exacto. nosotros somos transparentes. Exacto, Miguel, porque a ver, dime, si tú presentas esta cara de que eres un santo todos los días, que tu esposa lo va a desmentir al primer minuto, ¿verdad? Pero tú puedes mostrar a la iglesia que tú eres un santo y demás. Tú dime, ¿qué persona se va a acercar a ti para pedirte un consejo o pedirte oración por sus pecados? ¿Quién? ¿Quién se va a acercar a ti? No, 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 es que Miguel no peca. No, 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 es que Miguel ya no lucha con eso. No, 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 no. Como dices, Miguel, hay que mostrarse vulnerables, incluso en el púlpito cuando predicamos. Ustedes no me dejan mentir, pero hay muchas personas que se paran en el púlpito y empiezan a predicar y dicen, como yo hice, como yo oro, como yo predico, como yo vivo. Y la predicación no se trata de él, de Jesús, se trata del ministro, se trata del predicador y casi siempre gira alrededor de mí, de mí, de mí. Y ustedes, hermanos, qué tontos son, ¿por qué no creen en el evangelio? ¿Por qué luchan con sus pecados? A veces nos paramos y damos una impresión de que somos santos. Eso es terrible para la iglesia, es terrible para tu propia vida. Pero es terrible para la iglesia, porque en lugar de acercarse a ti, la iglesia se va a alejar de ti, te va a ver como alguien muy alejado, como alguien muy, muy inalcanzable. Pero no, hermanos, tenemos que ser honestos. Incluso con tantos años que lleves en el ministerio, aún estás luchando con tus pecados, aún estás luchando con tu idolatría, la idolatría de tu corazón. Aún eres incrédulo muchas veces, aún has pecado en tu pensamiento, en tus palabras. Quizá puedas tener un ministerio exitoso en la iglesia, pero estás descuidando a tu familia y estás descuidando el ministerio más grande y puede ser muchas cosas, hermanos. Muéstrate como eres. No les diga a los hermanos, aquí yo soy la medida y el estándar de santidad. Sí, que seas de ejemplo para la iglesia, pero no des la impresión de que tú ya no luchas con eso que ellos luchan. Porque entonces no vas a conectar con la gente ni cuando prediques ni cuando hables con ellos. Porque parece que eres de otro mundo. No, no, no es así. Somos personas vulnerables. Y al ser vulnerable delante de la iglesia, también crecemos. Cuando ellos oran por nosotros, cuando ellos están cuidando de nuestros corazones, nuestro carácter es forjado en el servicio a la iglesia. Pero también dice Cristina, en la adversidad. Mis hermanos,
¿Quién de ustedes esta mañana se levantó y dijo, Señor, por favor, yo te pido que me envíes 10 aflicciones este día para que me parezca más a Cristo? Nadie lo hace, nadie pide todas las mañanas, Señor, aflígeme. Pero mis hermanos, ¿cuántos de ustedes son testigos que la aflicción comúnmente nos ha hecho crecer? Nos ha enseñado lo que muchos libros no nos pueden enseñar. A veces las lágrimas, el dolor, la decepción, es que nosotros constantemente crecemos. Lo dijo Ramiro. Exactamente, las aflicciones, cómo ayudan nuestro carácter. Las aflicciones, cómo nos hacen ver que no somos tan salsitas, ¿verdad? Que no somos tan geniales, que no somos tan brillantes, que nos hace falta tanto en nuestros corazones. Las aflicciones comúnmente nos han hecho ver que no somos los mejores cristianos y que necesitamos otra vez volver a Cristo. Y solamente quería que pensáramos en esto, porque estas personas que escogieron para ser diáconos o servidores de la iglesia, ese es el verbo que se utiliza para servir a la iglesia, para ministrar a la iglesia, para suplir esas necesidades. Estas personas tenían que tener buena reputación, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Deben ser personas del Espíritu, llenas del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿quién necesita el Espíritu Santo para servir a las mesas? Es una pregunta que le estoy haciendo. ¿Quién necesita el Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo para servir comida a las mesas. Por favor, eso lo puede hacer hasta un mesero que no es cristiano. Pero ¿por qué se les pide que sean llenos del Espíritu Santo? Díganme, ¿qué tiene? Yo entiendo que me digas, se requiere un evangelista para una cruzada la próxima semana, pero que sea lleno del Espíritu Santo. Yo diría, bueno, es obvio que necesita ser lleno del Espíritu Santo. Se necesita predicador para cierta iglesia lleno del Espíritu Santo. Yo diría, es obvio que necesita ser lleno del Espíritu Santo, pero un servidor de mesas, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué creen ustedes que esta persona debería ser llena del Espíritu Santo? Díganme, ¿por qué era un requerimiento de los apóstoles si nada más iban a servir a las mesas? ¿No les parece exagerado? Son muy exagerados los apóstoles, ¿no les parece? ¿Qué piensan? A ver, aquí escribieron. No, ¿alguien tiene alguna idea? Porque tienen que ser llenos. No sé si se habían preguntado esto. Yo creo que no se lo habían preguntado jamás. Pero es algo interesante ver esto, ¿no? Que tenían que ser personas llenas del Espíritu Santo. Dice Eli, porque no lo hacen para servir a los hombres, lo hacen para servir a Dios. Sí, lo hacen para servir a Dios, Eli, pero ¿por qué se requiere la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué es necesario ser? A ver, para empezar, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Para empezar hay que entender eso. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? A ver, ¿qué piensan? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Que debemos reflejar el carácter de Cristo, ¿no, Rafa? ¿Reflejar el carácter de Cristo? Uh-huh. A ver, denme un segundo porque están pasando aquí como a fumigar y hay un ruido raro. ¿Sí escuchan? Sí. ¿No? ¿No escuchan el ruido? Sí se oye. Sí, ¿verdad? Se escuchó como una moto. Sí se escucha. Denme un segundo. Ya se fue. Ya, yo creo que sí me escuchó. Pero, ¿qué es el lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo dijiste, Eli? Ahí no te entendí muy bien por el ruido este. Te comentaba que era reflejar el carácter de Cristo. Eso. Mira, ahorita que tú estabas diciendo eso, Rafa, Sí, cuando estaba en la otra iglesia, nos decían que, bueno, ¿cómo decirlo? Nos enseñaban que teníamos que servir con un corazón dispuesto y entonces recibíamos a mucha gente en esa iglesia. Y pues te encontrabas de muchas cosas, ¿no? Desde gente muy grosera hasta gente muy agradecida. Pero tenías que entender que ellos estaban ahí por un solo propósito, que era ser salvos. Entonces, lejos de todas las cosas que pudieran llegar a pasar en ese momento, tú tenías que entender que a pesar de todo, tenías que seguir avante y con una sonrisa y tratarlos bien, a pesar de todo. Entonces, nos pedían mucho que tuviéramos esa parte y nos cuesta. Entonces, yo creo que les pedían que fueran llenos del Espíritu Santo, porque tú reflejando el carácter de Cristo, no vas a decir, me está tratando mal o me está viendo mal o se está comportando mal y entonces tú también lo vas a empezar a tratar mal, sino que en tu mente o en tu visión está que esa persona tiene que ser salva.
y que tú tienes que reflejar que ese lugar es el mejor en el que puede estar. Está buenísimo eso que dices. Nos ayuda mucho, Eli, para entender esta parte. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, pensamos en un momento de éxtasis, ¿no? Donde una persona está extasiada, pero no, ser lleno del Espíritu Santo es más que eso. Ser lleno del Espíritu Santo es reflejar el carácter de Cristo, es mostrar los frutos del Espíritu. Una persona puede, de verdad, hermano, saltar en la iglesia como chapulín 1 hora en toda la alabanza. Y después, hermanos, ir a su casa y maltratar a su esposa, no suplir las necesidades de su familia, no someterse a su marido. Mi hermano, podemos hacer muchas cosas que parecen espirituales, pero realmente, ¿qué es ser espiritual? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Sino reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas todos los días. Y con esto no quiero menospreciar a las personas que hacen esto que acabo de decir, que oran en la iglesia o que están en la iglesia activos. No, pero el ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver mucho más profundo que eso. Es mucho más que estar en la iglesia, es mucho más que cantar, es mucho más que esto. El ser lleno del Espíritu Santo es el reflejar el carácter de Cristo, como dice él. Y ahora la pregunta es, ¿por qué entonces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo incluso para servir a las mesas? Porque incluso en el servicio tan cotidiano como servir a las mesas necesito paciencia, necesito mansedumbre, necesito humildad, necesito de verdad tener amor por esas personas, porque nos vamos a encontrar, y ustedes no creen que Esteban, Felipe, Nicolás, estos que fueron elegidos, ¿no se encontraron con personas difíciles en la iglesia también? Con personas que son, no sé si me entienden lo que digo, hay personas que no son tan fáciles de amar en la iglesia. Sí me entienden, no ando muy metafísico. Pero hay personas que dices, híjole, o sea, me gustaría tener la autoridad o ser como los discípulos, ¿no? Decirle, Señor, ¿quieres que mande fuego sobre estas personas? A veces así nos sentimos, ¿no es cierto? Queremos ponerles también un sacrificio ahí, así como Elías lo hizo con los profetas de Baal y quemarlos ahí, de verdad. Pero ¿no es cierto que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para amar a personas que naturalmente no amaríamos? Y es que eso es la iglesia, si se dan cuenta. La iglesia es una reunión, una comunidad de personas con diferentes gustos, intereses, con diferentes clases sociales, con diferentes niveles de educación, con diferentes, lo que tú quieras. Y después te encuentras en una iglesia donde ahora eres amigo, amiga de personas que en otro tiempo no serías amigo de esas personas, o ni siquiera les hablarías, ahora son tus hermanos. Y necesitas ser lleno del Espíritu Santo para amar a personas que a veces en la iglesia no son fáciles de amar, que nos cuesta amar. Incluso servir a las mesas es necesario ser lleno del Espíritu Santo, porque a menos que sea lleno del Espíritu Santo, yo no podría servir de esa manera, yo no podría dedicar mi corazón de esa manera a la causa del Señor. Por eso es necesario que no solamente sean de buena reputación, sino que sean personas llenas del Espíritu Santo y también de sabiduría, que sepan vivir bien, que sepan aplicar lo que conocen en su mente, sepan aplicarlo en la vida cotidiana. Hermanos, es el gran reto que tenemos como seminaristas, que las cosas que estamos aprendiendo las podamos aplicar en nuestro día a día. Entonces, escogieron a Esteban. A Esteban lo veremos la siguiente semana con mayor precisión. Era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, que en Hechos capítulo 8 vemos que es un evangelista brutal, es un evangelista excelente. A Prócoro, que no tenemos mucha información. A Nicanor, a Timón, a Permeas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. No tenemos mucha información de ellos, solamente de Nicolás. A Lucas le pareció bien mencionar que era de Antioquía, quizá porque mismo Lucas procedía quizá de Antioquía. Dice, los cuales se presentaron ante los apóstoles. ¿Y qué hicieron? Después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Fíjense, ¿cómo es la manera correcta de servir? ¿Acaso yo me debo de autonombrar diácono? ¿Acaso yo me debo autonombrar predicador? ¿Acaso yo me debo autonombrar pastor? ¿Cómo es el patrón del Nuevo Testamento? Es primero, la iglesia te reconoce. Reconoce que eres una persona digna de confiarle un ministerio. La iglesia habla bien acerca de tu vida, tienes una buena reputación. Y no solamente porque eres moralmente bueno, sino porque estás lleno del Espíritu Santo. Ven rasgos del Evangelio en tu corazón. En la iglesia te reconoce, la iglesia dice, mire, este joven o esta hermana, este hermano puede servir en la iglesia. Y entonces, ¿qué hace la iglesia? Los pastores, los líderes
los citan, hablan con ellos y entonces oran por ellos, les imponen manos en señal de otorgarles ese servicio y de ahí podemos servir. Y eso es muy importante entenderlo porque la forma en que muchas veces servimos o tratamos de servir es a veces alejados de la comunidad de la iglesia. Eso no es el patrón del Nuevo Testamento. El patrón del Nuevo Testamento es la iglesia reconoce tu servicio, los ancianos, los gobernantes, los pastores, depende de la tradición que vengas, presbiteriana, bautista, pentecostal, ellos reconocen eso en ti y entonces ellos oran por ti, encomendándote al Espíritu Santo, encomendándote a la obra. Y dice Cris, ellos ya estaban llenos antes que se les pusieran las manos, que lo principal, exactamente, o sea, no los habían elegido, sino habían estado llenos. Y ese es el patrón del Nuevo Testamento. La iglesia reconoce ese don, reconoce que puede servir y entonces los líderes, los gobernantes, los pastores son los que te envían, los que te imponen las manos y entonces puedes servir en la iglesia de una manera que bendigas a la iglesia, no de contrabando o a escondidas, sino delante de Dios, delante de la iglesia. ¿Y cuál fue el resultado? ¿O qué es lo que seguía? El versículo 7 dice, la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto me encanta, este detalle que nos da Lucas. Muchos sacerdotes, esas personas que tenían influencia en el templo, estaban obedeciendo a la fe, estaban siguiendo a Cristo y veremos el capítulo 7, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál era el mensaje de los cristianos que incluso convencían a sacerdotes, personas que eran activas en el ministerio del templo? Y por último, hermanos, vamos a entrar a la introducción de lo que será la clase del siguiente sábado. ¿Qué pasa? El versículo 8, el Espíritu Santo tuvo a bien inspirar a Lucas para escribir esto. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No solamente servía a las mesas, sino que también predicaba el evangelio y Dios lo respaldaba. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertinos o libertos, que más bien libertos, esta palabra quizá se refiere a hijos de ex-esclavos o personas que eran antes esclavas y habían sido liberadas por sus dueños. Y había una sinagoga, probablemente había 4 o 5 de esta categoría, incluyendo tanto sirenos como alejandrinos y algunos de Cilicia y Asia, discutían con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Fíjense, no dice que no podían argumentar en contra de sus argumentos o de su buena oratoria, de su gran conocimiento. Dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba Esteban. Era más que conocimiento, era más que un buen argumento armado, lógicamente. Las palabras de Esteban estaban sazonadas del poder del Espíritu Santo y lo hacía con sabiduría, de tal manera que estas personas que probablemente eran muy preparadas no podían resistir a esos argumentos, porque no solamente eran argumentos, estas palabras estaban llenas del poder del Espíritu Santo y es algo precioso esto. Porque esto nos da a entender, hermanos, que aunque debemos estudiar, debemos preparar nuestros argumentos bien. Sin embargo, el quien tiene la última palabra es el Espíritu Santo. Nosotros hablamos a los oídos, hermanos, dice Charles Spurgeon. Nosotros hablamos a los oídos, pero Dios habla al corazón. Así que cuando argumentemos, como lo hizo Esteban, no solamente confiemos en nuestros buenos argumentos. Es el poder del Espíritu Santo en nosotros lo que hace la diferencia. No es que seas el mejor argumentador, el mejor pastor, el mejor maestro o maestra. Es que el Espíritu Santo está con nosotros. Y no podían resistir esto. Entonces, ¿qué hicieron? Como no podían hacer nada en contra de él humanamente, entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas en contra de Moisés y en contra de Dios. En otras palabras, contra Moisés aquí se refiere no que estaba hablando en contra de la vida de Moisés, sino que está hablando en contra de la ley de Dios que fue revelada a través de ¿quién? De Moisés, específicamente el Pentateuco. Dice, y alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno, es decir, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es una forma muy buena, hermanos, de dejarlos con tensión para ver lo que pasa la siguiente semana. Por lo tanto, les dejo una tarea. Lean
Hechos capítulo 7, hermanos. Hechos capítulo 7. Y les pido algo. Comenten la defensa que hace Esteban acerca de su fe. Tomen algunos aspectos de su sermón, de su defensa y coméntenlos, ya sea en 1 o 2 páginas, envíenmelo al correo, por favor. Y vamos a meditar la siguiente semana este mensaje, pero antes quiero que ustedes ya lo hayan pensado, ya lo hayan reflexionado. Entonces vamos a leer Hechos 7, vamos a comentar su discurso, su argumento o su predicación y me los van a enviar ya sea a mi correo, a mi número de WhatsApp. ¿Y cómo termina Esteban en este caso? ¿O cómo es visto? Su rostro es como de un ángel. Es una persona igual que nosotros. No hermanos, no era de ojos azules, no era rubio. No. Era un judío, hermanos. Era un judío. Y era un griego. Y no son sus rasgos esos. Era una persona no tan genial a los ojos del mundo. Pero porque era una persona que estaba con el Señor, que era llena del Espíritu Santo, su rostro era como el de un ángel. Veremos la próxima semana qué es lo que Esteban hace, cómo lo enjuician, cuál es el resultado de todo esto. Así que les pido que lo puedan leer, por favor, y le voy a pedir a Eli, si nos ayudas, Eli, para orar y para despedirnos, por favor. ¿Mande, Rafa? ¿Puedes orar para despedirnos, por favor? Sí. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido escuchar a nuestros compañeros y sobre todo hablar a nuestro corazón en la forma en la que estamos sirviendo para con la iglesia. Te agradecemos también, Señor, porque con la historia como Esteban y las personas que nos pones definitivamente la vara muy alta y nos hace, Señor, retarnos todos los días a que tenemos que estar más cerca del Evangelio. Recordarnos que estar en la iglesia no es porque nosotros te estemos haciendo un favor, sino porque lo necesitamos. Te pedimos en esta mañana que nos ayudes, porque te necesitamos más que nunca, Señor, porque necesitamos ser sal en medio de todo esto y que nuestros corazones, Señor, vayan siendo transformados conforme a lo que tú deseas de nosotros. Sí, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por lo que has hablado a nuestros corazones. Bendice la vida de Rafa y de cada uno de los que estamos aquí y permite que sigamos adquiriendo conocimientos, no para hacernos soberbios, sino para hacernos más humildes y serviciales a ti. Amén. Sí. Amén. Muchísimas gracias, Eli. Gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana, primero Dios. Les mando un fuerte abrazo. El Señor les bendiga. Tomen 5 minutitos para un receso y bueno, continúan.